Fuerte compromiso. Bueno, primero, antes de empezar, quiero expresar un profundo agradecimiento a la gente del Poder Judicial de Catamarca, sin los cuales obviamente este encuentro no hubiera sido posible, porque la calidez con la cual nos han acogido y nos seguirán acogiendo hasta mañana me exime a mí en lo personal de mayores comentarios. Bueno, yo les cuento que traía planificado hablar al menos de tres aspectos: un aspecto teórico, un aspecto dogmático y un aspecto pragmático. Como tendría que hablar 5 minutos de cada uno, no voy a hablar bien de ninguno, porque en 5 minutos cada uno de estos temas, que son difíciles, que son abstractos en el caso teórico, en el caso del primero, que es teórico, va a ser bastante complicado. Lo primero que se me ocurrió, que cuando hablamos de prostitución, cuando hablamos de trata de personas, evidentemente, como ha estado girando en todos los paneles que me han precedido, estamos hablando de alguna manera de una grosera vulneración a los derechos humanos, en el caso de la trata, y de al menos de una grosera vulneración a principios éticos, en el caso de la prostitución. Por ahora conviene distinguir ambas instancias. Obviamente yo no voy a explicarles a ustedes qué son los derechos humanos, pero sí lo que me interesaría es hacer una brevísima referencia a la necesidad que tenemos, de alguna manera, de sentir que los derechos humanos son universales. Vale decir que los derechos humanos nos corresponden a todos, porque todos formamos parte de algo así como el pueblo del mundo. Esto choca profundamente con algunos aspectos negativos de la globalización financiera que el mundo sufre desde principios de los años 80. Porque ustedes saben que la globalización financiera ha causado numerosos estragos y ha provocado bolsones de pobreza y ha provocado profundas migraciones internacionales. Y estas profundas migraciones internacionales, de alguna manera, son responsables de la explotación, de la trata, por la criminalidad transnacional organizada, que es un tema que no tenemos que perder de vista, y después, cuando me refiera a los aspectos pragmáticos, me gustaría hacer especial hincapié en esto. Vale decir, de alguna manera, la idea es que los derechos humanos valen para todos en cualquier lugar. No me gustaría, porque sería entrar en Honduras, decir que valen para todos en cualquier lugar, en toda época. Dejémoslo de toda época. Universalicemos territorialmente por ahora. Obviamente, si queremos universalizar, tenemos que entrar en cierto diálogo intercultural, porque algunos presupuestos de los derechos humanos son claramente occidentales y del hombre blanco. Esto de creer que somos racionales, esto de creer que somos entes individuales, está en contra, por ejemplo, con la Weltanschauung, dirían los alemanes, que implica la Dharma hindú o la Uma musulmana, donde el hombre de ninguna manera es un individuo aislado del universo, sino que debe cumplir un rol dentro de una sociedad jerárquica y atado al destino. La única forma de universalizar derechos es buscar cuáles son los intersticios por medio de los cuales podemos interculturalizar el diálogo. Tendríamos entonces que dialogar con la cultura musulmana que sigue a la UMA, tomando las primeras revelaciones de Mahoma en la Meca, y no las segundas que vienen después del siglo VII de Medina, donde ahí sí aplican la Sharia con todo lo que esto introduce de minusvaloración de la mujer. O sea que, de alguna manera, lo que nos interesa a nosotros es pensar que es posible teóricamente construir un sistema universal de los derechos humanos, que por supuesto está construido normativamente, pero es obvio que no basta con las normas, sino que necesitamos de principios éticos que funden las normas. Diríamos algo así como que tenemos que utilizar los principios éticos como padres de las normas, como quería Herbert Hare en su momento. Vale decir, no quedarnos en que ya que tenemos la norma, no pensemos en cuál es el fundamento y atengámonos a la norma. Por eso Bentham, el famoso Jeremías Bentham, decía que los derechos humanos, la idea de derechos humanos era un disparate, y la idea de que los derechos humanos eran universales y eternos era un disparate pomposo, algo así directamente, porque no concebía
visión del mundo y del derecho, no concebía la existencia de derechos sin deberes, sin obligaciones. Y bueno, hoy en día sabemos que sí, puede haber derechos sin deberes y que de alguna manera el derecho de todos es justamente el formar parte del pueblo del mundo, respetar ese imperativo kantiano al cual se refirió la doctora Schechter hace un minuto. Con este panorama tenemos las normas, tenemos la posibilidad de universalizar derechos humanos a través de un diálogo intercultural. Correspondería, porque no hay interpretación jurídica válida si no está rodeada de un marco antropológico y de una cierta idea del derecho. Si vamos a interpretar sin antropología, sin filosofía y sin una cierta idea del derecho, nuestras interpretaciones serán circunstanciales y no alcanzarán en modo alguno a cubrir las necesidades de una buena operación interpretativa. En este sentido, yo me dediqué a hablar de vulnerabilidad, para decir cuál es el concepto de vulnerabilidad, que para mí es clave en todo el desarrollo de la tarea dogmática que se desarrolla alrededor de la trata. Y entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, de alguna manera también pensé, hice referencia, y bueno, de alguna manera los que me han escuchado en Posadas o que han leído los trabajos que compiló María Fernanda Rodríguez en su momento, saben que yo sostengo, y esto lo sigo sosteniendo, de alguna manera aquí estamos de acuerdo en todo con la doctora Carmen Argibay, que no hay posibilidad, para decir, la vulnerabilidad tiene que ver con la dignidad humana. La dignidad humana tiene que ver con algo de esto que denominamos agencia moral, ciudadanía. La agencia moral, la ciudadanía no existen si no tenemos necesidades básicas satisfechas. Vale decir, si los bienes primarios no están cubiertos, es imposible hablar de elección. Si no podemos hablar de elección, entonces estamos frente a situaciones de vulnerabilidad. Con Marcelo Colombo decíamos el otro día en la Asociación de Magistrados que hay muchos lugares en Paraguay, aún en el interior de nuestro país, en los cuales no es necesario ponerle una pistola en la cabeza a una mujer y subirle a un auto. Se abre la puerta y sube. Y acá yo quería hacer una pequeña disidencia respecto a lo que dijo Estela Maris Martínez ayer. Ella hablaba del esclavo, ¿no? de la señora que contrata a esta africana y la usa como esclava. Y hacía una serie de referencias respecto a esto. Esto que dice Estela, por supuesto, ha sido muy trabajado desde Grecia en adelante, la Ilustración inclusive, con respecto al tema del buen tirano y del buen amo, vale decir, el señor que se pone y dice, mire, yo soy una buena persona, yo lo único que pido de ustedes es sumisión, yo no les voy a pegar, no los voy a azotar, no los voy a encarcelar, ustedes obedézcanme. Y yo les voy a dar todo lo que ustedes quieren, pero yo soy un buen tipo, entonces enajénenme su libertad. Bueno, esto fue rechazado por los pensadores ilustrados de múltiples maneras. Pero fíjense que el tema del buen amo, que planteó Estela Maris ayer, yo creo que juega exactamente al revés. Imaginemos dos chicas paraguayas de 17 años mellizas, ambas en situación de extrema vulnerabilidad. Porque no fueron al colegio, porque son analfabetas, porque no están bien comidas, porque tienen 2 o 3 chiquilines cada uno y no los pueden mantener, porque viven en condiciones deplorables. Y entonces viene un señor y dice, vea, yo las quiero contratar a las dos, para que trabajen, para que ganen buena plata, para que le puedan mandar plata a sus hijos, y entonces las voy a llevar a Buenos Aires, a alguna de ustedes a la provincia de Buenos Aires, no sé cuál, ustedes elegirán, y otra va a ir al conurbano a trabajar en un lugar donde trabaja gente, donde vive gente rica, por ejemplo un country del conurbano. Y las dos aceptan de buena gana, y se van, y una se va a un prostíbulo en la ruta, en cualquier ruta bonaerense, y la otra, 17 años, por supuesto, entradas ilegalmente, como sabemos, los que hemos estado en Posadas el año pasado, sabemos cómo se pasa el puente Posadas-Encarnación sin ningún tipo de dificultad. Y entonces, una va a trabajar de cuidadora o de mucama en un country y la otra de prostituta. Resulta que la que trabaja en el country se levanta a las 6:30 de la mañana porque el ómnibus pasa a buscar a los chicos a las 7:15 para llevarlos al colegio. Les hace el desayuno, los viste, los arregla, después despierta a los patrones, que es buena gente, no le pegan ni nada por el estilo. Les sirve el desayuno, se van los patrones, se queda con algún chico que todavía no está escolarizado, limpia la casa, lava la ropa, plancha, hace la comida, recibe a los chicos de vuelta, atiende a los patrones, les da de cenar,
si tienen alguna ocupación a la noche se queda cuidando a los chicos, vale decir, trabaja desde las 6:30 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Y obviamente no puede salir los fines de semana porque no tiene documentos, está indocumentado. ¿Y cómo sale del country? Después, ¿cómo entra? Y los patrones son buena gente. Y la otra está trabajando en un prostíbulo donde, curiosamente, tampoco le pegan. Digamos que la tienen ahí y, claro, y las dos cobran, y cobran bien, y pueden remesar a través de Federal Express alguna plata al Paraguay, con plata con la cual sus hijos viven mejor. ¿Por qué no perseguimos a la esclava del country? Porque los amos son parientes nuestros o vecinos nuestros. Entonces, ¿con quién nos quedamos? Y criminalizamos al otro, al que está a cargo del prostíbulo. Y acá me parece que estamos fallando. Va a decir, acá hay algo que falla. Acá es la hipocresía social. Acá tenemos claramente una sociedad hipócrita. Y justamente, qué casualidad, la hipocresía tiene que ver con el control de la sexualidad. Tema que el feminismo ha debatido largamente. Obviamente que ninguna mujer nace para puta, pero tampoco ninguna mujer nace para mucama, para escribana, para psicólogo, para abogada. La mujer nace para ser lo que quiere ser con total libertad y en situación de no dominación. Vale decir, cuando carece de amo. Y esto es fundamentalmente la no dominación. Carecer de amo. Y al carecer de amo, entonces, si yo tengo necesidades básicas satisfechas y bienes primarios cumplimentados, es ese el momento en el cual puedo elegir. Elegir si y solo si conozco todas las consecuencias de mi elección. Es un tema de la filosofía moral muy complicado, la circunstancia de que dos personas que se encuentran en una situación igual eligen ser iguales, pero resulta que uno, para estar en igual situación que el otro, debe trabajar 10 horas por día y el otro le gusta la pesca con mosca. Entonces, ¿por qué van a estar iguales? Y bueno, porque yo elijo pescar con mosca y yo elijo trabajar. Vale decir, elegir no es solamente el cumplir con los propios deseos. Y acá también tiene que ver con qué es lo que quiere hacer la mujer. Hay algunos casos claros donde prostitución no es trata. Yo encuentro uno solo, el de la modelo, hipereducada, hiperexpuesta, que un día decide tener un Mini Cooper y entonces se pone en el book de un hotel 5 estrellas. Allí podríamos decir que no hay explotación, porque no hay amos, porque no hay dominación. Pero no estoy de acuerdo con Amar cuando una parte de Amar dice que la prostitución, que debe permitirse la prostitución como trabajo, porque cualquier mujer que por pararse en una esquina tiene que pagarle 100 pesos al patrullero para que le deje estar en la esquina, está siendo explotada por el patrullero. No es necesario que le explote un cafiolo o una organización de trata, sino que basta y sobra con que le explote cualquiera que le pide una contribución económica para quedarse así. El tema es muy complicado, en 5 minutos no se puede desarrollar. A mí me gustaría, y ahora vamos a entrar un poco en el tema de los desajustes pragmáticos, 2 minutos, no sé cuánto me quedará, el tema de los desajustes pragmáticos, que es el tema que de alguna manera termina de complejizar todo esto. Y termina de complejizarlo por varios motivos. El primero es porque no tenemos que perder de vista que nos encontramos frente a un delito de criminalidad organizada. Y lamentablemente, como nos pasó y nos pasa con la guerra contra las drogas, hace 17 años que soy juez de un tribunal oral federal, tuve 3 bandas que trataban de exportar droga a Europa. Después, hasta que la provincia tomó a su cargo el tráfico al menudeo, me cansé de meter presos a distribuidores menoristas que viven en las villas. Me cansé de eso. Y ahora me doy cuenta que las causas de trata que nos llegan al tribunal, estamos criminalizando mulas. Mulas de trata, no mulas de droga. Vale decir, las o los paraguayas o paraguayos que subieron de escalón y se hicieron capanga. Saben que el colonialismo introdujo la figura de capanga, que es el peor de los represores, porque es el represor que antes fue reprimido. Entonces se toma venganza sobre sí mismo. Entonces, claro, a esos detenemos, pero no avanzamos más arriba. ¿Y por qué no avanzamos más arriba? Porque tenemos estructuras que no investigan como deben investigar. Y no me refiero solamente a la policía, me refiero a los jueces, aún a los jueces federales.